Respetemos el protocolo sanitario. Cuidándonos nosotros, cuidamos también a los demás. El Cabildo de la ciudad de Salta, una institución magníficamente conservada, es desde hace tiempo el Museo Histórico del Norte. Hice allí una extensa entrevista en el año 2012. El museo contiene piezas sumamente valiosas. Era en ese momento directora de la institución la señora María Esther Ríos, ofició de guía, quien en algún momento había sido también director del museo, el arquitecto Roque Manuel Gómez. Una extensa entrevista en este museo que sin ninguna duda vale la pena volver a ver nuevamente. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 117 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. En pleno casco histórico, el Cabildo de Salta es un edificio colonial que fue sede de las autoridades desde el año 1626 hasta el año 1888, reconstruido en 1676 por el capitán Diego Vélez de Alcocer. Las obras de construcción del actual edificio se iniciaron hacia 1780 bajo la dirección del coronel de milicias y maestre de campo don Antonio de Figueroa y Mendoza y Suárez de Cabrera. Su torre fue levantada varios años después. El Cabildo alojó a la policía y fue sede de la Casa de Gobierno hasta 1880. Durante el gobierno del doctor Martín Güemes fue vendido en subasta pública, atención, se remató a particulares, siendo ocupado entonces, cuando lo compraron, por esos propietarios, inquilinos, locales de negocios, como la Casa Villagrán, y también fue hotel. Más adelante fue parcialmente demolido. Desaparecieron la sala capitular, 3 arcos de la planta baja y 4 de la alta. En 1945 fue restaurado por el arquitecto Mario Busquiazo, quien también participó en la reconstrucción de la imagen original del Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires y la Casa Histórica de la Independencia. Durante algunos años fue sede del Museo de Bellas Artes y actualmente es el Museo Histórico del Norte. Es el cabildo más completo y mejor conservado de la Argentina. Bueno, primero hay que partir desde el momento de la fundación. Es decir, en 1582, ya en ese momento se definió, el 16 de abril, el lugar a donde iba a ocupar el Cabildo. O sea que este edificio está ya elegido desde el momento de la fundación, su lugar. Obviamente, cuando empezó a construir, era totalmente distinto al edificio que hoy lo conocemos, ¿no?
Hay que tener conciencia que en una ciudad recién fundada con 90 vecinos, esto era más que una aldea, era un rancherío, y con esas mismas características también era el cabildo, ¿no? Claro. Tan es así que, por ejemplo, el primer tiempo se reunían en la casa de los vecinos, porque todavía no había edificio del cabildo. Posiblemente ya hacia 1626 hay documentos que hablan de que ya había algo como un edificio para el cabildo y ya tenía 2 plantas. Y sabemos que tenía 2 plantas porque hay documentos también que hablan de la planta alta, por supuesto, totalmente distinto de las características que tiene ahora. Y yo diría que el edificio fue acompañando al crecimiento de la ciudad. Es decir, no fue un edificio pensado en su totalidad, sino se iban agregando a medida que surgían necesidades, distintas funciones y demás. Vale la pena aclarar que el edificio institucional, el símbolo de una ciudad, es el cabildo. Sin cabildo no hay ciudad. O sea que esto era realmente muy importante. Y de ahí que los cabildos tratan de dar la imagen que la ciudad quiere tener de sí, ¿no? Con lo cual se fueron ampliando, se fueron agregando cosas. Posiblemente haya algunas partes de fines de 1600. Con seguridad tenemos algunos datos ya del sector de cárcel y calabozos, porque esto era también parte de la policía, digamos, hacía de policía, cuidaba las buenas costumbres, controlaba las pesas, las medidas, aparte de todo el otro aspecto institucional del cabildo. Hacia 1720 más o menos ya sabemos que hay partes que creemos que todavía se mantienen. De todas maneras, el aspecto, por lo menos en la fachada, que hoy lo conocemos, es de 1778. Finales del siglo. Finales del siglo. Vale la pena pensar que estamos en el siglo XVIII. El siglo XVIII ya es distinto. Claro. Hay una situación económica distinta, hay políticas distintas, porque ya están los Borbones como reyes, y los cabildos empiezan a tener una mayor importancia. Y en esto que yo le digo que van acompañando al crecimiento de la ciudad, hace que se decida cambiarle por lo menos la fachada. No era fácil cambiar un edificio entero, y es cuando se va a realizar la fachada que hoy conocemos, dejando por detrás un edificio mucho más viejo. Claro. Hubo, entiendo, una nueva refacción. Hubo refacciones y demás. 1800 y pico. La última refacción, digamos, el último agregado es en 1808, que es la torre. Exactamente. La torre se construyó porque, bueno, en ese momento se demolió la torre de la iglesia jesuítica, donde estaba el reloj público. Hacía falta un lugar alto para ubicar y entonces se construyó la torre. La altura está dada, casualmente la da el relojero, porque necesitaba para las pesas del reloj una determinada altura. Esa es la última. Bueno, cuando los cabildos dejaron de funcionar como institución, esto es 1826 más o menos, aquí sí siguió funcionando como policía y casa de gobierno. Pero hacia 1880, en donde hay una idea distinta del país que se estaba organizando, una idea más europeizante, donde nos queríamos parecer más que nada a París, o por lo menos a Europa, y donde además queríamos negar la colonia que habíamos sido, y estos edificios eran la representación casualmente de ese momento. Evidentemente tampoco teníamos idea o conciencia de lo que hoy llamamos patrimonio. De ahí que se entendió que era un edificio obsoleto y se lo remató, la provincia lo vendió, se fraccionó en varias partes, y en ese tiempo, bueno, funcionaron desde viviendas
inquilinatos, negocios al frente, en la planta alta funcionó un hotel, o sea que tuvo una serie de usos totalmente distintos, de los cuales mucho se agregaron a veces división y demás, y felizmente no es mucho lo que se destruyó. Claro. Eso es bueno acotar, porque esto lo ubica en uno de los edificios de este tipo, institucionales, mejor conservados de la Argentina, ¿no? En originales. Me decía, antes de que comenzáramos a charlar con el micrófono, antes de comenzar la nota, que también hubo gente que ha tenido usted acceso, ha visto partidas de nacimiento con gente que data su domicilio acá. Exactamente, claro, porque esto, había unas partes que eran viviendas, con un dueño, y a otras partes eran inquilinatos, y he visto casualmente actas de nacimiento en donde dan el domicilio del cabildo, ¿no? Porque es muy personas que aún viven en la actualidad, nacieron acá. ¿Quién decide que esto cambie? Claro, bueno, ahí felizmente, bueno, por una parte hay un salteño que es el doctor Serrey, diputado nacional, que va a presentar la propuesta de la expropiación y la recuperación del edificio. Y es el arquitecto Mario Buquiazo, el mismo que restauró el Cabildo de Buenos Aires, la Casa de la Independencia en Tucumán, el que se va a hacer cargo de la recuperación de este edificio, felizmente, y a partir de ahí restaurado, digamos, recuperado ya para todos. Va a empezar a funcionar como museo ya en los años 48. ¿El edificio completo o había perdido parte? Lamentablemente, lo que hoy es la plazoleta de los 4 siglos, que es el pedacito de la esquina, es la única parte que se demolió. Lo demás, lo que hizo sobre todo es liberarse, sacarse algunos muros que se habían agregado. En algunas partes sí hubo que recuperar, casi reconstruir. El caso de la galería del patio mayor, prácticamente hubo que rehacerla fácilmente. 2/3 de esta galería son totalmente nuevos, ¿no? Pero lo demás, felizmente, se conservó el original. Ahora es patrimonio histórico y además museo. Sí. Y como museo, ¿cómo funciona? ¿Desde cuándo y qué contiene? Claro, correcto. Bueno, la idea nace como que sea un museo histórico regional. Eso desde el principio, ya cuando se plantea la recuperación de este edificio, se habla de un museo histórico regional. Ahí vale la pena aclarar que el valor del edificio es realmente muy grande, es un excelente edificio, y uno tiene que conciliar entre el continente, que es el edificio, y tratar de exponer la historia de la región con objetos y conciliar en que ninguno ocupe un lugar más importante, porque ya el edificio en sí realmente vale la pena, ¿no? Claro, claro. Por otra parte, esto a veces influye en lo que hace a mejor disposición de las colecciones, por el condicionamiento de los espacios. Esto no fue pensado para museo. Piense que hay sectores que son celdas. Seguro. O sea que son muy chiquitas. Esto genera limitaciones a veces también hasta en las visitas, porque no pueden albergar más de 5, 6, 7 personas por el tamaño exactamente, por la dimensión que tienen. Con lo cual se ha tratado, y con las colecciones que se disponía, de tratar de hacer algo así como dar un pantallazo general de la historia de la región, entendiendo que nuestra historia empieza no en la época de los españoles, sino mucho antes, ¿no? Es decir, prácticamente unos casi 10.000 años antes, con los primeros cazadores que recorrían el Valle del Lerma, hasta casi la actual, no digo la actualidad, pero siglo XX por lo menos. Este es el criterio general con que se trabajó el museo. ¿Cuántas son las salas que están dedicadas al museo? Son 17 salas. Ah, caramba. Ahí se han distribuido una primera parte que llamamos el origen de nuestra historia, que es la parte de prehispánico. Sí. Hay un sector dedicado ya al periodo hispánico que pretende dar una idea de cómo fue evolucionando la ciudad. Está hecha con objetos que se rescataron de edificios que se han ido demoliendo, lamentablemente,
que estaban acá en la ciudad. Y tenemos una parte del siglo XVIII y algo del XIX, de arte religioso. Evidentemente Salta, por toda esta herencia hispánica, fue una ciudad fuertemente religiosa, sigue siéndolo, ¿no? La fiesta del Milagro creo que es una demostración todavía de esta religiosidad muy fuerte del pueblo salteño. Junto con esto tenemos también una parte muy chica de numismática y lo que hace al periodo independiente, que no es muy grande, pero bueno, hemos tratado de plantear el proceso de conflictos que se suscitan en ese momento, hasta la última, que es la sala en donde ya están los gobernadores, son pinturas, cuadros de los gobernadores constitucionales. ¿Qué te parece si vamos a las salas? Perfecto. Y charlamos ahí en cada caso de lo que contiene. Perfecto, ¿cómo no? ¿Puede ser? ¿Cómo no? Vamos. Estamos en el patio central. Esto me decía que Sí. fue refaccionado en... Vamos caminando. En parte, sí. ¿En qué sentido fue refaccionado? Bueno, parte de las galerías ¿Qué quedó habían original, sido por destruidas. ejemplo? ¿El piso es original? El piso fue, digamos, original, pero hay partes, pero restaurado, ¿no? Restaurado porque había una tapia en el medio, una serie de cosas. Los arcos que están atrás nuestro son los originales, que estos sirvieron casualmente para reconstruir los que faltaban. Claro. Es decir, lo que se hizo fue excavar, encontrar los cimientos que todavía se mantenían y para lograr la modulación que es la que se reconstruyó, tomando como ejemplo casualmente los que aún subsistían. Perfecto. Le hago la aclaración que este patio como tamaño es el mayor, pero es un patio secundario. Ah, ¿no es el más importante? No es el más importante. Como jerarquía es el más grande, pero acá están los calabozos. O sea que este es un patio, digamos, por acá entraban caballos, este tipo, un patio secundario. Hay un patio principal, que ya los vamos a ver, y es el más importante, ¿por qué? Porque ahí está el acceso a la sala capitular. La sala capitular estaba en planta alta, o sea, también establecida como jerarquía, la planta alta era lo más importante. Entonces esa conexión hace que ese sea el patio más importante. Bien. Pero este es el mayor, sí, el más grande. Sí. Y incluso son totalmente distintos, pero la galería que tiene aquí a la vuelta le da realmente una presencia, personalmente creo, muy agradable, ¿no? Muy cálida realmente. Nosotros dependemos de la Nación, de la Dirección de Patrimonio y Museos. Esto es un monumento histórico nacional, o sea que, digamos, cuando hay arreglos grandes, la que tiene que intervenir es Arquitectura de la Nación. Claro. Y lo que nosotros hacemos es mantenimiento mínimo, realmente, de pintura, de revoques que se caen todos los días, pequeñas cositas como todos los edificios viejos, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Qué sala vemos primero? Empecemos, yo diría, por el principio, por los orígenes de nuestra historia, que es el periodo prehispánico. ¿Es la primera sala con la que se encuentra el público cuando entra al museo? Correcto, sí. Bueno, acá lo que hemos tratado de dar es un panorama general, comenzando casualmente por los primeros cazadores. Hay un texto que va guiando en la totalidad de las exposiciones, ¿no? O sea que en ese caso, en el supuesto caso que cuando no se dispone a veces por la cantidad de gente de un guía, lo pueden ir haciendo perfectamente. Sin ningún problema va a entender lo que se le está contando. Sí. Acá lo que hemos tratado es de dividir en las etapas que va experimentando este periodo anterior a la llegada de los españoles, que es un periodo de cazadores, el periodo agroalfarero, esto es ya de pueblos que fabrican... ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos, bueno, hachas de mano, y ya para el periodo... estos son, exactamente, son puntas y hachas de mano, las que están en el extremo aquel. ¿Esto qué es? Son morteros. ¿Mortero comunitario? Morteros comunitarios, exactamente. Pero hay un momento, posiblemente hacia el 0 de nuestra era, en donde surge la agricultura, que esto es fundamental, revolucionario, porque va a generar la sedentarización de estos pueblos, el conocimiento de la cerámica va a ser fundamental, que es lo que encontramos en este primer sector, ¿no? Son grupos agrícola-ganaderos.
y además ceramistas. Entonces, ¿de qué época, de qué año estamos hablando ahora? Estamos hablando por del 300 de nuestra era, más o menos hasta el 700, hasta el 1000. Vale la pena marcar que más o menos hacia el 1000 de nuestra era hay lo que yo diría la revolución productiva. Claro. Es decir, la agricultura sí, ya ha logrado un nivel, entonces hay una mayor densidad poblacional, una mayor estándar de vida, y esto generó un crecimiento, posiblemente disputas entre los distintos pueblos por captar terrenos fértiles, y de ahí que entonces todo un cambio de tradición. Acá tenemos urnas funerarias. Acá son todas urnas funerarias de párvulos, son chiquitos, la mayoría, exactamente, sí. Que evidentemente había una gran mortandad. Esto hace, por ejemplo, que de las aldeas primeras, que es lo que estábamos viendo, aquí surgen ya los primeros centros urbanos, entre otras cosas. O sea que hay todo un cambio de tradición, ¿no? Claro. Que corresponde de alguna manera a lo que después van a encontrar los españoles prácticamente. ¿Esta de mayor tamaño? Esta es, sí, también son urnas funerarias para párvulos, que corresponden a lo que es la cultura de Santa María o Santa Mariana. Varían los colores, por ejemplo, acá tenemos... Sí, negro sobre rojo. Una vasija de cerámica que tiene los tradicionales elementos geométricos, pero hay mucho rojo. Sí, efectivamente. O sea que por ahí sí, no hay. Bueno, hay épocas distintas. Dentro de la misma cultura santamariana hay periodos que van cambiando, ¿no? Y también influencias de otros sectores. Es decir, esto genera, por ejemplo, intercambios de los excedentes. Se empieza a generar un movimiento bastante grande en el noroeste argentino. Perfecto. Y esto le diría que hasta 1470 más o menos, cuando el noroeste argentino va a ser conquistado por los incas, anexado al Tahuantinsuyo, y van a entrar en un régimen muy controlado por la cabeza que está en el Cusco, que es prácticamente hasta la llegada de los españoles. Diré un poquito antes, porque primero se va a descabezar el Cusco en 1533, y Salta recién va a ser fundada en 1582. O sea que ahí hay un periodo de desconcierto, porque los incas trasladaban a grupos completos de un lugar a otro, y pareciera ser que en ese momento se trata de reorganizarse cuando se descabeza el Cusco. Y acá hay piezas incaicas, todas estas que están expuestas acá, estos aríbalos, todas estas armas que son totalmente distintas a las que se usaban digamos acá en el noroeste, que muestra claramente la presencia incaica, ¿no? Además de una serie de sitios totalmente incaicos construidos ex profeso, que van a instalar especies de factorías y explotación de lo que hace agricultura y demás, ¿no? Están muy bien conservadas las piezas. Sí. ¿Acá? Estos son urnas funerarias, exactamente, sí. Bueno, es lo que, al ser la cerámica un elemento resistente, es lo que prácticamente más ha subsistido, ¿no? No quedan, son muy pocos lugares el sector de la Puna, en donde uno por ahí encuentra elementos de madera, textil y demás, casualmente por las características geográficas de la zona, que es más seca, más árida, entonces permite la conservación de... Los huaqueros... ¿existen todavía? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí, de acuerdo. ¿Dónde vamos, arquitecto? ¿Podemos pasar a lo que es el origen de la ciudad de Salta? Vamos. ¿Dónde está? ¿En planta baja? Seguimos en planta baja, sí. ¿Cuántas salas hay acá abajo? Abajo son 12 salas. Claro, esto son los pináculos de la iglesia de las Carmelitas. Estos que los vemos chiquititos, que también lo tiene la Torre del Cabildo, estaban hechos, se hacía... Exactamente, exacto. Lo que vale la pena es que nos ubiquemos en la época. Es decir, aquí había que hacer todo. Claro. Es decir, nuestras conexiones eran realmente indirectas con Europa, con lo cual aquí había que dar solución de la mejor manera posible. Entonces estos pináculos con un ligero vitrificado se hacían acá en la zona.
Hay un cambio muy grande en el siglo XVIII, económico, es decir, Salta va a tener realmente un apogeo económico, nuestra conexión con el Alto Perú, sobre todo con Potosí, va a ser muy importante, porque acá se crea un centro de venta de mulas, que el mayor consumidor era Potosí, y esto la va a poner a Salta en una ciudad fuertemente mercantil. Entonces ahí hay todo un cambio y se nota en la arquitectura, ¿no? Una arquitectura más pretenciosa, más ostentosa. Sí, estos son, esto es ladrillo Sí. y estos son adobes, que son los ladrillos sin coser, que era lo más común, digamos, más económico, con tamaños totalmente distintos. Esto hace que hoy día veamos los muros, estos muros de casi de 1 metro de ancho, están hechos con Vigas talladas. estos son dinteles, son casualmente dinteles, tallados por lo general con los símbolos de la cruz, como para bendecir la entrada. Son de 1760, 1720, digamos, de distintas épocas, ¿no? Estamos hablando siempre ya 1700. Bien. Columna, puerta. Columnas, esto es una puerta esquinera. Es decir, a raíz de que esta fuerte mercantilización de Salta, casi todas las esquinas eran negocios. Como no había vidrieras, Claro. entonces son puertas que se abren hacia en la esquina casualmente, o sea, hacia las dos calles. ¿Qué tipo de madera? La mayoría es cedro. Sí. Y en el caso de las columnas esquineras son quebracho o algarrobo, por lo general quebracho. Los azulejos. Estos son de la casa de Arias Rengel, no era, sí, estamos hablando de una de las personas más adineradas en el siglo XVIII de Salta, ¿no? Familia descendiente de los fundadores de Salta, familia, ¿no? sí, exactamente. Entonces se podían dar el lujo de tener pisos vitrificados, como en este caso. Claro. Cerraduras, llaves. Sí, esto ya es siglo XVIII, o sea que la posibilidad de contar con elementos ornamentales en la carpintería de hierro ya está hablando también de posibilidades económicas mejores, Claro, ¿no? claro. Y es casualmente en ese momento cuando se hizo la remodelación del Cabildo, o sea que iba acompañando a ese apogeo económico que tuvo Salta casualmente en el siglo XVIII. El otro cambio se va a dar en el XIX. Sí. Digamos, a partir de 1810, si evidentemente el país gira, es la pampa húmeda la que va a tener una mayor importancia. Sí. Y también la arquitectura va a producirse un cambio, yo le diría 1850 para adelante, con el aporte de los inmigrantes italianos, que aquí van a llegar muy lentamente, porque éramos en ese momento, empezamos a hacer la periferia. Claro. Pero va a haber todo un cambio, uno encuentra este tipo de rejas que ya no es hierro de Vizcaya, sino hierro inglés, unidos con remache, ya no es el trabajo que se hacía, digamos, a la fragua, el trabajo, sino es totalmente distinto, ¿no? Yo diría que es el primer corte, la primera europeización de la arquitectura en ese momento. Este es el patio principal, entonces. Este es el patio arquitecto. principal, correcto. ¿Por qué? Porque este es el acceso principal que conecta a las escaleras que llevaba a la sala capitular, Sí. ¿no? Que era evidentemente la función más importante que tenía. Entonces, Y acá se puede ver la torre. se puede ver la torre, que está construida hay una parte que se hace en el siglo XVIII y se termina en el siglo XIX, a principios, por supuesto, ¿no? Nos queda algo todavía, estamos a punto de entrar al... Podríamos subir, tenemos la parte siglo XVIII de lo que es arte religioso y la Bueno. parte de numismática en la planta alta. ¿Y la primera que vemos acá en la planta alta? Vamos a ver, diría yo, la sala capitular. Vamos. Que realmente es muy interesante. Tengo que aclararle que aparentemente la sala capitular estaba en la esquina que es donde se demolió. Ajá. Con lo cual, cuando organizamos la exposición, la hemos puesto en una de las salas mejores, no solamente por su estructura y demás, sino más cerca de donde originalmente estaba. Entramos. ¿Cómo no? Esta es casualmente, si no la sala capitular, la recreación de la sala, sí con los muebles originales. Vale la pena marcar que son sillones encadenados, o sea que están en una especie de
y sillones curvos. Una de las cosas que hemos podido ver es que se trata de sillones luso brasileños, o sea que estos muebles entraron de contrabando en el siglo XVIII para acá, para la sala capitular. Es acá donde se reunían y se debatían todos los problemas, no solamente las órdenes que venían de España, que no se debatían por supuesto, pero sí todo lo que hace al bien común, a los intereses de la comunidad. Todo lo que hacía, digamos, al cabildo se discutía y se acordaba acá, ¿no? La araña también es de la época, obviamente. Sí. ¿Es original? Es original, pero hay que pensar que esto es europeo. Lo importante que hay que pensar es lo que significaba traer una araña de este tipo desde Europa, cruzar el Atlántico, cruzar hacia el Pacífico, después entraba por el Perú y de ahí a lomo de mula hasta acá. Sí, sí. O sea que esto realmente era toda una hazaña, ¿no? Historia, Sí, efectivamente. Seguro. Y acá hay un chaleco. Y esto es un chaleco de un alférez. Sí. El alférez era algo así como el que llevaba el pendón, y el pendón era la representación del rey. ¿Las vigas son originales? En algunos casos incluso son originales, sí, no, la mayoría de las vigas son las originales. Ajá. Felizmente, en ese sentido, el edificio, pese a los cambios de función que había tenido, se conservaba bastante bien, ¿no? Bien. Por favor. Gracias. Para el visitante que inevitablemente viene al casco histórico de la ciudad de Salta, el que viene a visitar el Cabildo, poder ver esta visión de la plaza desde arriba, de la planta alta, es maravilloso. Sí, realmente sí. Realmente es una cosa muy, muy interesante. Es un extra nada desdeñable. Sí, totalmente. No, la visual que tiene es espectacular. Y esta es la galería que se hizo hacia fines del siglo XVIII, casualmente. Ajá. Es decir, originalmente eran columnas de madera. Sí. Y el techo era de torte barro todavía. Recién entonces a fines del siglo XVIII se le pudo poner techo de tejas y después cambiarle toda la fachada, que es la que tenemos. Magnífico. Estamos ¿Y viendo ahora? ahora. Vamos a entrar a la sala de numismática. Ahí tenemos una colección bastante interesante sobre monedas romanas, sí, que un poco planteando el inicio de lo que significa las monedas, ¿no? La moneda como bien de canje. Exactamente. Y a partir de ahí, sí, lo que son las rutas comerciales que teníamos en Salta y, digamos, América, sí, con Europa, y después toda la serie de monedas que nosotros teníamos desde las primeras macuquinas, incluso en el siglo XVI, no había moneda, no había metálico acá. Ajá. Lo cual la mayoría de los contratos se pagaban la mitad en metálico y la mitad en productos de la tierra, por ejemplo. Exactamente, todavía. Claro. La moneda macuquina es una moneda hechiza, como le llaman ellos, bastante imperfecta, hasta que después, ya en la Meca de Potosí, se empezaron a hacer las primeras monedas, ¿no? Claro, las primeras monedas acuñadas eran hechas a golpes de martillo. Exactamente, que son, pues se llaman macuquinas. Macuca, claro, viene a decir de mal hecha. Claro, claro. Y después ya en la Seca de Potosí se empiezan a hacer las primeras monedas, y después del periodo de la independencia, en 1813, se hacen las primeras monedas, digamos, de la Confederación. ¿Hay alguna que les llame particularmente la atención por algo? Para mí las macuquinas y estas que son las primeras después de la independencia. Ajá. Es decir, anterior, porque son 1813, pero ya en el periodo de las luchas por la independencia. De la ¿no? independencia, y después toda la serie de monedas que se fueron dando con el correr del tiempo, las cuales son muchísimas, las han ido cambiando tantas que... ¿Y hasta qué época llega? Hasta principios de siglo... No, sí, son las de principios del siglo XX. Y después una colección de billetes provinciales, cuando la Confederación cada una tenía sus billetes independientes, hasta billetes medianamente, nuevos, recientes, para los que sí, claro, los que tenemos más de medio siglo, los hemos usado, ¿no? Y después parte de, por lo menos, es decir, es una colección muy grande de numismática, y lo que hemos tenido que hacer una selección y por lo menos poner de los países vecinos. Vamos a entrar al sector de arte religioso. Vamos, arte sacro, que tiene bastante, ¿no? Sí.
Acá es parte del retablo de la ermita de San Bernardo, que hacia 1720 se contrató a un carpintero para que lo haga. Ahí casualmente ahí le pagan partes en metálico y partes en harina, partes en carne, porque todavía a principios del siglo XVIII esto se manejaba así, ¿no? Trueque. Sí, exactamente. Que se hizo Dorado a la hoja todavía artesanalmente. Todavía sí, sí, imagino lo que debe haber sido en aquella época, sí, ¿no? Efectivamente. En 1918 este retablo fue retirado de la iglesia, incluso abandonado. Así que bueno, por lo menos pudimos rescatar partes que se conservaban e incluso ya estaban totalmente pintadas de gris. Entonces en esta especie de modernización de la época, entonces sí se hizo todo un trabajo de recuperación, de restauración y demás para poder exhibirlo. Hasta encontramos el contrato. Sí. Y estos son, bueno, la mayoría son pinturas que se traen del Alto Perú. Pero después surgieron imagineros que cubrían las necesidades locales, siempre copiando de los cánones alto peruanos, que a su vez copiaban los cánones españoles, ¿no? De la época. Esto, por ejemplo, es interesante, este cuadro, porque es de Pérez de Holguín, un mestizo potosino, que generó escuela incluso en Potosí. Realmente es de una factura, de un pincel, pero de primer nivel, ¿no? Lo interesante es que, digamos, aparte de la imagen del santo y demás, toda la pintura es barroca, fuertemente barroca, pero con elementos americanos, como son los loros, los cisnes, son todos animales, los pumas, son todos elementos americanos. Es decir, esa especie de mestizaje que se dio casualmente en el arte a nivel biológico, en la arquitectura y en todo, ¿no? Se dio en todo, se dio en la ropa. Exactamente, sí, totalmente. Se dio en la comida también. Exacto. Se dice que en América se construyeron 1000 iglesias por grado conquistado. Con lo cual, la necesidad de imágenes era realmente... Claro, pero la idea era catequizar a esta América. Entonces la necesidad de imágenes que ayuden a esa catequización era importante, tanto en pintura como en imaginería. Entonces, tallar una imagen llevaba mucho tiempo. Sí, sí. Ahora, muy bella, una forma más fácil es tallar la cabeza, tallar las manos, y el otro es simplemente un caballete y hacerlo con tela encolada, que una vez que se seca queda, digamos, la consistencia casi de una escultura, una cosa bastante rígida, que era una de las formas. ¿Este es el caso? Este es el caso. O sea, la talla es la cabeza, las manos. Incluso las manos se pueden mover, ir girándolas como se quiera. Y lo demás es una ropa encolada, que una vez que con cola y yeso, que después tiene el aspecto de una escultura, ¿no? Es muy interesante el policromado también, ¿eh? No, el color que le dio sí, perfecto. Realmente en el sentido... Y lo importante era que tenga el realismo posible. Sí. De ahí que le colocan ojos de cascarón de vidrio, lágrimas a veces exactamente, es decir, lo más natural posible. Y la otra forma, que fue también una costumbre muy española, son las imágenes de vestir. Claro. Que son también, es decir, la cabeza, las manos talladas, pero además ya con ropa que se le cambia cada tanto. O en los días de fiesta se va a cambiar. No estas, por ejemplo, que son... Claro, estas se mantienen, claro. Pero el caso de la Virgen María, en el día de la fecha, por ejemplo, los festejos, se le cambiaba, como se le cambia a una reina. Entonces... para eso a veces las iglesias tienen su camarín, que es el lugar donde se desviste y se viste a las vírgenes. Sí. Y se hizo toda una costumbre. Claro. De ahí viene, ¿quiénes son las que tenían tiempo en esa época? Eran las chicas que no estaban casadas, y de ahí viene el dicho de quedarse para vestir santos. Son toda una serie de imágenes, de algunas tallas. Por lo general usan maderas blandas para las tallas, que era más fácil, ¿no? Realizarlas más rápido. Y todo lo que hace al ritual necesario. Hay que señalar, hay muy pocas que son europeas, entonces la mayoría son altoperuanas o si no ya locales, ¿no? Es decir, muchas veces depende del mejor o mayor dominio del artesano. Bueno, esta es altoperuana. Sí. Acá vale la pena, aquí
volvemos, es decir, se da una situación muy parecida a la de las... sí, no sé si cusqueño, pero sí alto peruano. Porque se crearon varias escuelas. Hay una en Potosí, otra en el Cusco, otra en Arequipa. O sea que había escuelas, digamos, que tienen algunos pequeños detalles. Le decía de que, por ejemplo, el pintor se ocupa de, sobre todo, los rostros. Los rostros, que era lo más importante, y las manos. Y después tenía los ayudantes que hacían la otra parte, los fondos o el ropaje. Y está la necesidad de la producción, casi masiva, que si usted analiza este cuadro, por ejemplo, es una cosa, el vestido es muy plano, sí, y después está hecho con sello, la parte de... es un sello que va marcando para hacerlo esto más rápido. Si uno ve, por ejemplo, el detalle de la ropa o compara con el nivel de detalle de las flores, claro, es muy grande, ¿no? Esta es otra sala, también más chica, pero sigue la parte de arte religioso. Sí. Acá... La de arte sacro es muy grande, sí. Bueno, acá lo que hemos tratado es un sector dedicado a lo que es Cristo y lo que es la Virgen, que eran las dos imágenes más representativas, ¿no? Es decir, todas las dolorosas. Casos interesantes como por ejemplo son estas pequeñas hornacinas, sí, que era para el sacerdote que iba a la campaña, entonces desplegaba y tenía prácticamente ahí las imágenes, lo que tiene una factura muy ingenua, muy cálida, muy agradable, sí, realmente, sí, que evidentemente hecha ya por artesanos locales, ¿no? Bien. Y la otra cosa que vale la pena aquí marcar, para mí es muy importante, es casualmente el púlpito, sí, que fue de la iglesia de la Compañía, que después en esa iglesia siguió funcionando la catedral en algún momento de la ciudad, que fue posiblemente hecha por un jesuita ebanista natural de Baviera, que era Schmidt. Lo interesante es que era él el que trabajaba, pero se ve que tenía sus ayudantes y les daba para que vaya cada uno practicando. Si uno ve, por ejemplo, las columnas salomónicas, de a pares son totalmente distintas. O sea que había unos más prolijos, uno más prolijos que otro, entonces uno ve, ¿no? la diferencia. Es una maravilla, realmente. Muy lindo. Sí, realmente. Muy lindo. ¿La columna? Y esta es para los cirios pascuales, también tallada en madera, también pertenece a la iglesia de la Compañía, y las imágenes estas que están en este sector también, que después en ese lugar, con la iglesia catedral o la iglesia matriz en ese momento, estaba en muy malas condiciones, y aprovechando que habían expulsado a los jesuitas, la trasladaron casualmente a la iglesia de la Compañía. Y ahí funcionó la iglesia catedral, ahí se la declara iglesia catedral, o sea que sede de un obispado, hasta que se va a construir la nueva iglesia que se mantiene en la actualidad, ya sobre el siglo XIX. Bueno, esta campana era de la iglesia de Sumalao. Sumalao era el lugar donde se producían las grandes ferias de mulas en el siglo XVIII, y bueno, lamentablemente después la iglesia fue rehecha y la campana la trajeron para que la conservemos acá, ¿no? Sumalao fue en su momento la feria más grande, esto lo dice con color corvo, que él estuvo hacia esa época acá, era la feria de mulas más grande que se daba en Hispanoamérica. Es decir, se traían mulas de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires, se las engordaba acá en Salta, sí, y se producía la venta, y sobre todo hacia lo que es fundamentalmente Potosí, pero también a la zona de Islay y de parte es decir, todo el Alto Perú, que era el animal de carga más resistente a una geografía tan dura, tan difícil como es en la zona montañosa del Alto Perú, ¿no? Para trasladar hacia el Pacífico, primero la plata, que después se decide más fácil trasladar la plata hacia, digamos, al territorio argentino, hacia el virreinato del Río de la Plata, y sacarlo por Buenos Aires. Aparte de las mulas, ya entonces había productos españoles por lo menos, o europeos vía España, más toda una serie de elementos de la zona, de producción de la zona,
que era necesario para encarar los viajes hacia el Alto Perú. O sea que esto generó toda una situación económica en el siglo XVIII muy importante, que eso se notó también en el tipo de arquitectura, que estuvo, diría yo, dentro del nivel que se manejaba en el siglo XVIII, dentro de las provincias del virreinato, Salta era la que mejor estaba en ese momento. Tenemos todavía la planta baja. Exacto. ¿Y qué tenemos allí? Bueno, ahí tenemos el periodo independiente, o sea, a partir de las guerras de la independencia hacia adelante, y después un patio de carruajes. Bien, vamos. ¿Periodo independiente? Exactamente. Hay que pensar que, bueno, acá se va a librar una parte muy importante de la historia argentina, diría yo, porque después de la declaración del 25 de mayo en Buenos Aires, le tocó al noroeste argentino y parte del Alto Perú sostener esa lucha, ¿no? Y esto realmente es muy importante. Seguro. Y esto incluso tuvo no solamente costo de vida, sino además un costo económico muy grande, porque todo ese apogeo económico que se daba por este circuito comercial, Buenos Aires, Salta, Alto Perú, esto se suspendió. Entonces la situación económica en la que se vio el noroeste argentino y sostener una guerra que muchas veces se armó con gente de acá, con gauchos, con gente que de alguna manera creía tenía una esperanza de alguna manera, esto fue muy duro y le costó bastante después recuperarse, ¿no? Esto es importante. ¿Qué ve el público? Acá evidentemente hay dos figuras que creo que en el noroeste tuvieron una importancia muy grande. Es la presencia de Belgrano, bueno, acá hay un chaleco que según la tradición dicen que fue de Belgrano, algunos elementos relacionados casualmente a la batalla de Salta, que no se la toma muy en cuenta, pero la batalla del 24 de septiembre en Tucumán y la de Salta el 20 de febrero fueron definitorias para que los realistas trasladen la lucha hacia lo que es el Alto Perú y el noroeste quede prácticamente liberado, sin ¿no? ninguna duda, ¿eh? Y después la otra figura importante es la de Güemes. Claro. Güemes, un personaje salteño que supo ser, digamos, más allá del convencimiento, más allá de su fuerza y demás, la capacidad de ser dirigente, de dirigir, de juntar a gauchos, peones de estancia, que un poco con la esperanza de una mejora incluso en su situación social, se adhirieron a la causa, ¿no? Y realmente son los que lo van a ayudar en este tipo de guerra, de guerrilla, sobre todo de... Un gran caudillo. Sí, un caudillo, sí, muy importante. El escritorio de viaje de Güemes, el sombrero de Güemes, y después algunos armas de la época. Hay que pensar que esta guerra se arma prácticamente sin armas. Entonces, algunas están hechas... Hay una anécdota, perdóneme que le interrumpa, hay una anécdota que creo que dice, ¿y con qué vamos a combatir? Con las armas que les robemos a ellos. Lo hacen, exactamente, lo hacen permanentemente. Y si no, con lanzas. Claro. O sea que realmente ha sido una epopeya muy grande, muy interesante, muy valiosa. Y esto le permitió que mientras se conservaba en este sector, digamos, en freno que avancen los realistas hacia Buenos Aires, San Martín pudo llegar a Chile y de ahí por el Pacífico, hacer un movimiento de pinza, llegar hacia el Perú. O sea que de alguna manera Güemes facilitó indirectamente la posibilidad de que San Martín llegara hasta el Perú, ¿no? Sin duda. ¿El sable es una réplica? Es réplica, sí. Efectivamente. La pintura una excelente pintura de Struch. Sí. Digo excelente porque está muy bien captado, no solamente la geografía, sino los personajes, que eran gauchos, ¿no? Sin uniforme, y que en forma totalmente espontánea se adhirieron a esta lucha. Exactamente, seguro. Sí. Esto es una réplica del original que está en Buenos Aires. Sí, abajo sí son partes de los puños y de un cuello de un uniforme que, claro, en realidad cuando las personas desaparecen nunca pensamos que la historia las va a juzgar como importante, entonces no cuidamos el patrimonio hasta que
en algún momento cuando nos damos cuenta ya queda muy poco, ¿no? Sí, ya y casi esto tarde, es, ¿no? sí, esta es la lápida que estuvo casualmente en donde, sabe que Güemes fue herido acá, estuvo prácticamente 10 días en agonía. Sí. Murió, lo enterraron, no es acá en la ciudad, sino de aquí a unos 15, 20 kilómetros. Y después sí, ya sobre principio del siglo XX va a ser trasladado Güemes con el reconocimiento que durante el XIX no lo había tenido. No tenía. Claro, porque Güemes estuvo en un momento muy conflictivo. Claro. Es decir, una élite española muy contenta cuando supo que había muerto, y otros no tan. Exacto. Claro, sí. Y yo creo que eso es un valor muy grande también, ¿no? Haber cambiado un momento muy conflictivo social y económico del momento. Bien. Acá hay un grabado. Sí, esto es un agua fuerte. Que cuenta el momento en que agonizaba. Sí, exactamente. Y fueron 10 días de agonía realmente, sí. ¿No? ¿No llegaron a atenderlo? No, sí, incluso hay un médico realista que se ofreció. Exactamente. No hubo forma de salvarlo. Hay un médico realista que se ofrece a atenderlo, sí. Y él se negó. Claro. O sea que había toda una lucha interna de vida o claudicar ante los realistas, ¿no? ¿Qué nos queda, arquitecto? Bueno, después el sector, seguimos con este periodo independiente, nosotros después entramos en todas estas luchas internas, sí. De unitarios, de realistas. Desde Salta se organizaron campañas hacia la zona del este para abrir, digamos, hacia la zona del Paraguay, hacia la zona del Chaco, digamos, en ese momento. Entonces, desde Salta salieron, pasamos por acá. Salieron muchas de estas campañas cuando en la Confederación se empezaba, digamos, a extender y ampliar el país, de alguna manera. Son banderas realistas todavía captadas. Está la famosa bandera de Pasco, Arenales, que jugó un papel muy importante. En realidad él era español, pero radicaba acá en Salta. Que fue uno de los brazos derechos de San Martín en su momento, ¿no? Y después todo lo que es ya esta expansión, hay chalecos. Claro, todo está ya sobre el siglo, estamos 70, 1880, que es la expansión hacia la zona del Gran Chaco, que durante mucho tiempo lo que se llamaba el Gran Chaco Gualamba era un territorio indígena solamente. Y entonces la política del momento fue abrir las fronteras y avanzar sobre ese sector. Acá hay una pintura que hace referencia a la expedición al Chaco. Exactamente. Sí, es muy ingenua, pero es muy gráfica. Realmente, cómo el ejército empieza a avanzar hacia el este, incluso acompañado de algunos indígenas, ¿no? Ellos hablaban de indios buenos e indios de guerra. Porque, claro, los indígenas estaban también defendiendo su territorio en ese momento. Seguro. Y armas relacionadas a este momento que nosotros después tuvimos de pelearnos entre nosotros, en realidad entre unitarios, federales y demás, que prácticamente a partir de 1853 empezó a estabilizarse. Bueno, pero yo creo que la historia es muy importante en cuanto nos enseña a una serie de valores que yo creo que vale la pena rescatarlos, ponerlos en el presente, no para mirar para atrás, pero sí para mirar para adelante. Y que este museo está abierto para todos, realmente este es nuestro objetivo, nuestra misión, nuestra obligación de darles lo mejor de nosotros para todos los argentinos y todos los visitantes que últimamente estamos teniendo acá.
está acá. Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Valía la pena volver a ver esta entrevista. El museo es un museo magníficamente conservado, como les dije de entrada, y además tiene tesoros sumamente valiosos en su interior. Chau, esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos hoy, más que nunca, podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Centre Catalá, 117 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867.